Doctor Abel Olivares acá en el estudio para hablar de este cortocircuito de fin de año. Doctor Olivares, un mes muy sobrecargado, pero la verdad es que han sido meses, han sido años bien difíciles, como que estamos con la capacidad de tolerancia emocional bastante superada. Y estaba aquí viendo algunos de los patrones sintomáticos de estos cuadros, a ver si usted nos los puede enumerar en esa gráfica. Irnos explicando la manifestación. Mira, sí, efectivamente, antes de empezar con el tema propiamente tal, una vez más, mis felicitaciones al equipo de producción y a los periodistas que muy bueno. Vuelvo a insistir, yo creo que todo esto debieran pasárselo al Ministerio de Educación para que los pase y los niñitos desde pequeños empiecen a saber y empezar a enfrentarse a todas estas cosas que hablan los adultos, ¿no? Porque esto es importante. Ahora, el síndrome del burnout, ¿ya? O síndrome de desgaste profesional, efectivamente es un problema, es un estrés crónico. Aquí entra la palabra nuevamente estrés, pero es un estrés localizado hacia la parte laboral. ¿Ya? Y esa parte laboral, digamos, te va a llevar a un primero agotamiento emocional, que es súper importante, te va a llevar a una despersonalización y a un tercer factor que es la disminución del yo, es la disminución del sentirse una persona útil a la sociedad. Y eso te trae una serie de problemas. Y el primer asunto con respecto al burnout es el agotamiento emocional. Y ese agotamiento emocional viene de la enfermedad psicosomática. Y ahí viene, por ejemplo, los dolores de cabeza, la tensión muscular, todo lo que dice el malestar en el pecho, cansancio, malestar estomacal, sobre todo aquellas personas que dicen, no, lo mío es un colon irritable. No, falso. Es un problema, claro, algo tiene que ver con el colon irritable, pero es un problema que tiene que ver efectivamente con este asunto emocional que ya empieza a hacerse físico. Claro, ¿ya? Eso es bien interesante. Además, problemas del sueño. Doctor Olivares, ¿por qué cuando están... A ver, usted decía, este cortocircuito de fin de año, este estrés de fin de año, está relacionado con lo laboral? Vamos a incorporar, por cierto, lo laboral también a las dueñas de casa que tienen ese gran trabajo que usted siempre lo ha destacado, que es laboral también. Por lo tanto, esto nos envuelve a todo el mundo, ¿no? ¿Por qué el cuerpo nuestro manifiesta este cansancio, este estrés en distintas partes del cuerpo? Que, si no me equivoco, la palabra es somatiza. Exacto. Es como que se hace visible, ¿ah? Sí. ¿Por qué por el estrés me pongo estítico o lo contrario? Todo lo contrario, claro. ¿Por qué pasa esta cosa? Bueno, aquí hay una cosa. Esto parte como un estrés laboral. La Organización Mundial de la Salud, en un primer momento, de acuerdo a ciertas clasificaciones, lo hacía exclusivamente para la parte laboral. Pero esto se empezó a extender de acuerdo a todas las investigaciones, y efectivamente todos lo pueden, no solamente el trabajador. Y fíjate que el trabajador, en este aspecto, hay un asunto que se llama el agotamiento emocional y viene la despersonalización. Eso es muy importante. ¿Qué es la despersonalización? ¿En qué consiste la despersonalización o cinismo? La persona empieza a tratar al que tiene enfrente como si fuera un enemigo. Fíjate que esto se empezó a ver primero en las enfermeras. En el personal de salud es muy frecuente, porque el personal de salud, si bien es cierto, todos dicen, oye, tiene vocación. Una cosa es la vocación, una cosa es el deseo de ayudar al prójimo, pero cuando sencillamente esto, sobre todo en etapa de pandemia, es una recarga que tiene que cumplir con turnos, que tiene que cumplir con horarios, que tiene que cumplir, entonces esa persona empieza a ver que el objeto de su cansancio, de una serie de síntomas que ya lo vamos a dar a entender, empieza a darse cuenta que el que está al frente tiene la culpa. Entonces, ese enfermo, esa abuelita o abuelito, ese niño o ese adulto, es el causante de lo que me está pasando a mí. Y eso se replica en todo tipo de actividades. Exacto. Empezamos a ver en el resto la culpabilidad de mi situación. Exacto. Mira qué interesante. Mira, Doctor, como siempre invitamos a la gente que aprovechemos la consulta del doctor Olivares. Mire, llega una pregunta. Doctor, soy Patricia
¿El estrés laboral incluye el trabajo que hago en la casa con mis hijos? Lo que estábamos hablando. ¿También eso? Claro que sí. Eso se amplió. Sobre todo la dueña de casa, que yo le llamo el síndrome de Penélope. Acuérdate que de acuerdo a la tradición griega, al asunto de la leyenda griega, Penélope, mientras esperaba a Ulises, hacía un tejido y lo volvía a deshacer. Lo hacía y lo volvía a deshacer. Eso es lo que le pasa a la dueña de casa. La dueña de casa todos los días tiene que hacer las camas, volverlas a hacer, se deshace la cama, volverla a hacer, volver a cocinar y volver a cocinar, volver a la limpieza. No termina nunca. No termina nunca, por decir la casa, y después vienen los nietos. Y una madre o un padre niños, en esta circunstancia, o un abuelo, una abuela, también siente esta despersonalización, o sea, empieza a ver en los hijos, en los nietos, o en el marido, o en la mujer, o en la pareja, que son ellos los causantes de este cansancio emocional. Fíjate que hay una cosa muy importante, de acuerdo a cuando uno estudia estas cosas, porque, bueno, dentro de todo, yo siempre lo he dicho, yo soy neurocirujano, digamos, yo opero, pero todas estas cosas son importantes porque es la salud mental. Yo antes que neurocirujano soy médico, y como médico tengo que darme cuenta qué es lo que está pasando. Fíjate que felizmente en las personas mayores, las personas que ya son arriba de 60 años, fíjate que esto no se produce tanto porque tiene la filosofía, tiene la experiencia, tiene la mejor manera. Esto se ocupa generalmente en la gente más joven, en la gente que va prácticamente, por decirlo así, de los 27 años hasta los 50. Sí. Eso es lo que les llega. ¿Y sabe qué? Yo creo que también aquí hay un factor que no podemos dejar de lado. Hoy día nuestras vidas tienen demasiada carga de información, de estímulos. ¿Cuántos de nosotros, cuando se nos ha ido la batería o cuando nos vamos a un lugar que no tiene señal, el solo hecho de desconectarnos bien desconectados un rato nos libera y nos hace descansar de verdad? Eso también agota, ¿no? Sí, por supuesto. Que el mail, que el mensaje, que veo esto, que leo esto, que pasó esto, y parece que nuestra vida y todos los días está pasando tanta cosa. Claro. Y la verdad es que el mundo siempre ha sido más o menos parecido. Lo que pasa es que ahora nos llega mucha información, mucha cosa. Exacto. El aparatito que nosotros tenemos y a todos nos es muy útil, efectivamente nos ha cambiado la vida. Ya el famoso WhatsApp, el audio, el estar siempre conectado, eso te va minando, te va como el óxido, te va agarrando, y sencillamente por eso que lo ideal en muchas casas, llegó la persona a almorzar, llegó la persona a comer y el teléfono fuera. Es súper bueno. Fíjate que incluso me pasa a mí en mi casa. Yo de pronto llego y estoy almorzando y suena el teléfono. Y yo es una especie de cargo de conciencia, es decir, me están llamando, me han de necesitar y realmente, pero caramba, hay que darse a decir, oye, ¿sabes qué más? Para poder atender bien a esa persona, tengo que estar bien yo primero. Tengo que estar bien. Aunque sea un ratito.